Muchos, sabes, que con el tiempo han tratado de tomar la palabra de Dios como si fuese un libro hasta de ciencia. Pero si bien la Biblia relata ciertos acontecimientos de la historia, avance de la ciencia y demás, pero lo más importante es que el hombre tiene que entender que la palabra de Dios es justamente solo un libro de fe, un libro de revelaciones y enseñanzas espirituales para la vida del hombre y de la mujer, para que aprenda cómo agradarle a Dios, para que pueda entender su plan, su perfecta voluntad. A veces que el hombre no puede entender los caminos de Dios porque dice la Biblia que los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos del hombre. A veces que Dios nos pide ciertas acciones para que hagamos en su camino, en la fe, y a veces no podemos entender por qué Dios nos pide eso. Cuando quizás para nuestro razonamiento humano, sabes que eso a veces termina siendo como algo ilógico. Hay muchas historias, sabes. La Biblia dice que en un momento, por ejemplo, el Señor dice que manda a sus discípulos a que vayan a una aldea y puedan desatar a un animal, a un burro. Que vayan a la casa de cierto aldeano que estaba por ahí, que saquen el burro del animal, que saquen el animal de la persona y se lo traigan al Señor. Y el Señor dijo, y si en algún momento el dueño le pregunta para quién es o por qué hacen esto, ustedes díganle que el Señor lo necesita. Es decir, los discípulos tenían que ir a una aldea, como robar ese burro y traérselo al Señor. Así nada más. Porque el Señor quería probar su obediencia. Así como a veces Dios nos pide ciertas cosas y Dios solamente quiere probar tu obediencia. Dios no quiere probar otra cosa. A veces que Dios quiere probar tu fidelidad. Quiere probar tu corazón. Como Dios quiso probar a Abraham, dice que quiso probar a ver el corazón de Abraham. ¿Qué es lo que pesaba más en la vida de Abraham? Si el amor a su hijo o el amor a Dios. Y a veces que son estas situaciones, sabes, en la vida del hombre que Dios muchas veces quiere que la podamos vivir. Y Dios a veces quiere que la podamos transitar para que entendamos cómo a veces es la obra, a veces hasta misteriosa de Dios. Que a veces el hombre no entiende. En la cual el hombre no entiende por qué a veces tiene que venir a una iglesia, por qué tiene que orar todos los días, por qué tiene que apartarse del pecado, por qué tiene que buscar la santidad, por qué tiene que aprender a renunciar a su vida para aceptar la vida nueva que Cristo tiene. A veces el hombre se llena de preguntas. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo tengo que hacer? Y a veces, Dios justamente porque te quiero probar, porque te quiero enseñar, porque quiero darte una lección, pero no una lección de castigo ni nada, una lección para que tú aprendas, para que me conozcas. Es como, a veces así, la madre le dice, mira hijo, no lo hagas. Y a veces que el hijo lo hace y la madre lo tiene que castigar, pero para que el hijo también entienda y pueda conocer el carácter de la madre, que la madre no siempre le dirá que sí a todas las cosas. Que habrá cosas que no están bien, entonces la madre se pondrá firme y le dirá, no, eso está mal, no lo puedes hacer. Pero no porque la madre no lo ame, sino porque quiere darle una lección, quiere que aprenda algo. Bueno, la palabra de Dios, ¿sabes? Y sus historias es para que tú aprendas de ellas, para que tú tomes consejo, para que tú tengas como una referencia de personas que obedecieron a Dios, que hicieron caso a Dios y que le fue de bendición y que le fue muy bien en la vida. Y otros también en la historia hay muchos ejemplos de personas que no quisieron obedecer a Dios y le fue mal. Son ejemplos, ¿sabes? Escritos a propósito por Dios. Si no, la Biblia hubiese escrito cosas bonitas nada más. Todas las historias de la Biblia hubiesen sido lindas, pero no. Hay historias de tristeza, historias de pérdidas, historias en las cuales Dios condenó. Uno dirá, pero si es un libro de fe, ¿por qué hay historias en las cuales Dios condena a la gente? Dios tiene que matar a personas. Dice que Dios tuvo que en un momento matar a su pueblo en medio del desierto. A cierto grupo de personas que dice que se rebelaba en contra de Moisés en medio del desierto. Y dice que Dios tuvo que abrir la tierra y la tierra se abrió. Y dice que tragó aparte de su pueblo que no quería buscar a Dios y que no le quería obedecer. Y uno dirá, ¿por qué está escrito eso a propósito? Todo es para una enseñanza, todo es para una edificación, ¿sabes? Exclusivamente para que el hombre le pueda conocer. Y hoy la enseñanza es justamente, te quiere dejar un aprendizaje en tu vida. Un aprendizaje que a veces para el hombre le cuesta entender.
Le cuesta a veces poner por obra lo que la palabra de Dios dice, pero a veces porque no entendemos que detrás de todo mandamiento hay un plan de Dios, hay un objetivo. Dice la Biblia que en tiempos de este profeta llamado Elías, dice la Biblia que en aquel tiempo gobernaba un rey llamado Acab, un rey que hacía las cosas mal, pero dice la Biblia que por causa de su maldad, dice que Dios cerró los cielos por casi 3 años y medio, no hubo agua, no hubo lluvia, dice que había hambre, había sequía, eran un momento verdaderamente de mucha pobreza, ¿sabes? De mucha necesidad en aquel tiempo. Pero toda la sequía y todo este acontecimiento que vivía el país de Israel, ¿sabes? Que fue culpa de las mismas personas, que ellos se resistían en buscar a Dios. Ellos obedecían a sus dioses paganos. Acab que se resistía en querer escuchar. Si todo esto trajo como consecuencia que el cielo se cierre, no producía la lluvia. En aquel tiempo la lluvia era importante porque era el agua. En la antigüedad no había agua corriente. No es que alguien podía traerte un dispenser a tu casa, un dispenser de agua mineral, no. La gente dependía mucho de la lluvia. Los animales, la cosecha, los campos. La gente vivía y dependía de que el cielo pueda dar su lluvia. Pero en aquel tiempo dice que el cielo se había cerrado, no había lluvia y verdaderamente dice que había muchísima hambre. Y en medio de esta necesidad dice que estaba Elías, un hombre de Dios, que tuvo que atravesar también la sequía. Pero dice la Biblia que Dios le hablaba a Elías por su obediencia, Dios lo sustentaba, hasta tal punto que en un momento Dios le dice a Elías: mira, Elías, vete hacia el arroyo de Querid, y ahí encontrarás justamente un arroyo que estará para ti. Y tú beberás del arroyo y vendrán los cuervos y te traerán pan y carne. Dice que en tiempos de mucha pobreza, de mucha necesidad, Dios prosperaba y Dios sustentaba al profeta Elías con un arroyo lleno de agua. Dice que los cuervos le traían a Elías pan y carne. Elías era sustentado en todo momento. Mientras la gente dice que se moría de hambre, Dios cuidaba a su hijo, Dios lo protegía. Pero dice en un momento que ya ese arroyo se secó. Entonces Dios tiene que volver a hablar a su profeta, a su hijo Elías, para sustentarlo y para ayudarlo. Y le dice en esta oportunidad: mira, Elías, vete a la ciudad de Sarepta, porque ahí yo le he dado orden a una viuda. Y esa viuda te va a sustentar. Esa viuda te va a proveer. Esa viuda yo le he dado orden, he puesto en su corazón que tenga un buen corazón para atenderte y para bendecirte. Y sabes que esto era verdaderamente un desafío también para Elías, porque por más que Elías era un hombre de fe, Dios también tenía que impulsarlo a que Elías siga confiando y siga creyendo. A pesar de que Dios le da esta orden tremenda, ¿sabes? Vamos a leer esta historia que se encuentra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 15 en adelante. Perdón, versículo 9 en adelante. Dice la palabra de Dios así: Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 9 en adelante. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el Señor de esta manera, en el libro de Primera de los Reyes, en el capítulo 17, versículo 9 en adelante, dice así: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve como has hecho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Palabra de Dios es esta, iglesia. Vamos a darle un aplauso bien fuerte a esta palabra maravillosa de Dios.
Dice que Dios le habla a Elías en tiempos de mucha sequía, luego de que el arroyo de Querib ya se había secado. Dios quería nuevamente sorprender a su siervo, Dios nuevamente quería impulsar a Elías para que pueda confiar. Y a veces, en los peores momentos, ¿sabes?, de la vida del hombre, en los peores momentos cuando el hombre a veces no encuentra salida o vive situaciones que verdaderamente parece como que se encuentran solo, muchas veces sabes que Dios quiere animar y desafiar a que el hombre pueda creer en Él, a que el hombre pueda confiar. Cuando estás mal, cuando hay enfermedad, cuando hay escasez, sabes, a veces Dios quiere desafiar a que el hombre crea justamente. Porque el objetivo de Dios, sabes, es que aprendas a confiar y a depender de Él. No de lo que tienes, no de lo que posees, no de tus cualidades o capacidades, sino que aprendas a confiar plenamente en el poder de Dios, plenamente en la obra de Dios. Sin importar cuál sea tu realidad, sin importar qué es lo que tú a veces tengas que vivir. El objetivo de Dios, sabes, que siempre fue que el hombre confíe, que el hombre crea. Sea cual sea la situación, el hombre se mantenga firme. Y si así Dios le pide cualquier cosa, el hombre esté confiado en su corazón y hacerlo y obedecerle. Porque sabiendo que toda palabra que viene de parte de Dios dice que viene con un plan, con un propósito. La Biblia dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para el hombre. Pensamientos de paz, dice la Biblia, para darnos el fin que el hombre espera. Es decir, toda palabra que Dios le da al hombre, todo es para un beneficio para él. Todo consejo, todo mandamiento, toda historia, dice la Biblia, es para que el hombre aprenda, para que el hombre se edifique. Y en esta oportunidad dice que Dios le habla a Elías. Y le dice a Elías, andate a Sarepta. Allí hay una mujer viuda. Yo le he dado orden y ella te va a sustentar, ella te va a proveer. ¿Sabes que ser una mujer viuda en la antigüedad era algo muy difícil y muy duro? Porque en la antigüedad, por la cultura, que era una cultura en donde el hombre solía realizar generalmente el trabajo, la mujer generalmente hacía cosas de la casa, cuidaba a los hijos. En la antigüedad las mujeres no es que tenían un hijo, tenían a veces como 4, 5, 6, 10 hijos. Y la mujer no podía salir a trabajar, porque ella tenía que encargarse de la casa, de cuidarlos, de alimentarlos. Y el hombre tenía que salir a veces a la batalla. A veces los trabajos en la antigüedad eran muy escasos. A veces quizás el hombre era herrero. El hombre quizás tenía que entrar al ejército. El hombre quizás trabajaba en el campo con los animales. O quizás eran como cambistas que cambiaban el trigo, como eran pequeños mercaderes, como pequeños comerciantes que cambiaban el trigo, vendían la sal. El hombre se encargaba de hacer la tarea. La mujer era la que se encargaba de la casa y de los hijos. Mas dice la Biblia que en esta oportunidad Dios le habla a Elías y le dice, Elías, anda a Sarepta porque hay una viuda. Es decir, la persona que era viuda era una persona que pasaba mucha necesidad. Porque al morir el esposo no tenía el sustento. Y su hijo, dice la Biblia, que el hijo de esta mujer era un joven, era niño. Entonces verdaderamente era muy duro para una mujer viuda en la antigüedad vivir y abrirse camino por sí mismo. Porque era una cultura a veces como muy cerrada para la mujer, para que la mujer pueda trabajar. Mas sin embargo Dios le dice, Elías, la viuda te va a sustentar. La que tiene imagen de pobreza, de escasez, la que no puede abrirse camino por sí misma. Dios le dijo, anda porque ella te va a sustentar. Y Dios quería desafiar también a Elías. Dios lo quería llevar a Elías justamente a que confíe en la voz de Dios. Y no que piense que, ¿qué me puede dar una viuda? Encima pobre, ¿qué me puede sustentar? ¿Qué me puede ayudar? ¿Cómo me va a sustentar? ¿Cómo va a suplir mis necesidades? Una viuda pobre. Alguien que le es difícil salir adelante por su propia cuenta. Pero Elías no pensó esto. Elías dice que obedeció. Elías creyó. Porque dijo, si Dios me pide que vaya y porque Él tiene una mujer que me va a sustentar, bueno, voy a confiar en Él. Así estemos viviendo tiempo de escasez, así sea una situación muy dura, Dios le dijo a Elías, anda, porque yo le di orden. Y Elías dice que obedeció. Fue a la ciudad de Sarepta y dice la Biblia, entonces él se levantó y se fue a Sarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua.
en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Elías, cuando llega, dice a la ciudad de Sarepta, obedeciendo a Dios, confiando de que si Dios me dijo que Dios me va a prosperar a través de unas viudas, bueno, lo tengo que hacer. A veces sabes que Dios también quiere probar a los que conocen de Dios. Que a veces en lo poco Dios se puede glorificar, que a veces en pequeñas actitudes Dios se puede engrandecer. El problema es a veces que al hombre le cuesta creer en lo poquito, en lo pequeño. Por eso la Biblia dice: si sobre lo poco me eres fiel, dice Dios, yo te pondré sobre mucho, sobre lo grande, sobre lo próspero, la abundancia. Ahora dice Dios: pero si no me puedes hacer fiel en lo poquito, dice Dios, y no me podrás ser fiel en la abundancia. Y si el hombre no puede serle fiel a Dios en lo poquito, nunca el hombre va a alcanzar las cosas grandes de Dios. Porque si no sabemos apreciar y valorar lo poquito, dice Dios, entonces lo grande tampoco lo vas a saber valorar, dice Dios. Y a veces que por eso Dios no regala bendiciones grandes a sus hijos o a la gente. Porque a veces no tienen la fe, no tienen la confianza de animarse a creerle en Dios, aún en lo pequeño, aún en lo poquito. Aún en lo que parece a veces que no tiene sentido. Mas Elías dice que no. Elías dice que como era un hombre de fe. Él dijo: Dios me sustentó en el arroyo de Querib. Me dio un arroyo completo y le daba órdenes a los cuervos para que me traigan carne y pan y me alimenten. Si Dios me dice que me vaya y una viuda pobre me va a sustentar, voy a ir. No importa. No me importa si la viuda está pobre. Si Dios me dijo que vaya, es porque Dios me va a abrir una puerta. Es porque Dios me va a abrir el camino. Y Elías dice que con fe, confiando en su Dios, una vez más, muestra lo que hace un hijo de Dios. Confía en Dios. A pesar que la orden sea un poco medio extraña, a pesar de que la orden sea llevarte a un lugar o a que tomes una decisión que parece pequeña, parece como insignificante. Bueno, dice Dios, yo quiero que aprendas a confiar, yo quiero que aprendas a creer. Dice la Biblia que Dios llama las cosas que no son. Las cosas que no son, dice que Dios las llama como si fuesen. Esta viuda era una viuda pobre. Y cuando Elías llega a la ciudad de Sarepta, dice que la encuentra a la mujer ahí trabajando. Era una mujer esforzada a pesar de que era viuda y era pobre, pero se esforzaba, trataba como de remarla, como uno dice. No era una mujer que no hacía nada, no. La Biblia lo dice así. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Estaba trabajando. Estaba tratando de que su hijo no se muera de hambre. Estaba tratando de esforzarse de una u otra forma. Recogiendo leña, ¿sabes qué? Era un trabajo grande para una mujer. Eso lo tenía que hacer el hombre. El hombre tenía que encargarse de agarrar leña y salir, buscarla, cortarla y traerla. Pero no, dice que estaba esta mujer. A pesar de que había partido su marido, ya no lo tenía, estaba sola con su hijo. Esta mujer, como uno dice, se la rebuscaba, trataba de esforzarse. Y dice que Elías, cuando la ve, le dice: mujer, te ruego que me traigas un vaso de agua para que yo pueda beber. La mujer, a pesar de su pobreza y quizás no conociéndolo a Elías, la mujer dice que predispone su buena actitud y trata de atender al hombre de fe. Trata de servirle un vaso de agua. Dice que se va a buscar, y mientras que la mujer se va a buscar el vaso de agua, dice que Elías le dice: y también quiero que me traigas un bocado de pan en tu mano. Claro, la primera petición parecería como un poco fácil, ¿no? Le dice: ¿me podés convidar un vaso de agua? Le dice la mujer: sí. Uno dice: a nadie se le niega un vaso de agua. Pero acuérdate también que había sequía de agua. La mujer le estaba dando de lo poco que tenía. ¿Querés agua? Bueno, te doy. Y ahora, mientras estaba yendo la mujer, Elías le dice: y también dame un bocado de pan. Alimento sólido necesito. Y ahí es donde dice que la mujer es como que queda como un poco asombrada y le dice: mi señor, le dice, yo la verdad que no tengo mucho para darte. Lo que tengo me va a alcanzar a mí y para mi hijo nomás. Dice así. Dice la Biblia:
Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en su vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Realmente era una viuda pobre que estaba muy mal, en una situación económica muy mal. Pero Dios dijo a Elías: esa pobre te va a sustentar. Vos andás hacia ahí y ella te va a bendecir. La que no tiene nada, siempre ella tiene algo para dar. ¿Sabes que siempre alguien tiene algo para dar? Cuando tú piensas que tú no tienes nada para dar a Dios, Dios dice: siempre tienes algo. El problema es que a veces el hombre se lo guarda. El hombre se guarda por el miedo, porque no confía en Dios. Porque esta mujer dice que se asombra y le dice: pero mi Señor, te puedo convidar agua, pero ahora me estás pidiendo pan, comida, y solamente la comida que tengo es para mí y para mi hijo, nada más. Me estabas pidiendo que le saque el pan de la boca a mi hijo y te lo dé a vos. Qué recién te estoy conociendo. Dice que la mujer quedó como asombrada. Y Elías, así como Dios ya había probado y había desafiado la fe de Elías, ahora Elías quería desafiar la fe de la viuda también. Quería desafiar su corazón, quería que aprenda a conocer a Dios. No según su realidad, no según lo que vive, no según su condición, sino entendiendo y darle lugar al beneficio del poder, de los recursos de Dios. La mujer verdaderamente no tenía casi nada. Pero dice que Elías le dijo: no tengas temor. Ve como has dicho, pero hazme primero a mí de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Dice que ahora Elías le trae una palabra tremenda a la mujer y le dice: está bien, yo entiendo tu condición. Porque la mujer, cuando le dice: mi Señor, tengo poco, no tengo mucho, tengo una pequeña tinaja con un poquito de aceite, tengo un puñado de harina, solamente estoy por hacer una tortilla y listo, no me alcanza para más. Comemos esto y ya nos morimos, ya no hay más para comer. Es decir, la viuda le remarca cómo estaba la situación de ella al profeta Elías. Le dice: varón, no tengo mucho en mi casa, soy pobre, tengo mucha necesidad. Y Elías le dice: no tengas temor, no tengas miedo. Yo sé cómo estás, le dice Elías. Si Dios me dijo que a vos te dio una orden y que tú me ibas a bendecir, bueno, yo sé cómo estás, yo sé que sos una viuda pobre. Eso es lo que Elías le dice. Elías le dijo: no tengas temor, le dice, no tengas miedo. No, que no te entre la duda, que no empieces a pensar y luego qué vas a comer. No, dice Elías. Dice: veas como has dicho. Es decir, está bien lo que tú quieres hacer de darle de comer a tu hijo, está bien. Yo no estoy en contra de eso, mujer. Pero si quieres ver la gloria de Dios, le dijo Elías en simples palabras, pero primero servime a mí. Primero tráeme a mí. Eso poco, eso nada. Bueno, tráemelo a mí, dice Elías. Y después vas a disfrutar vos y tu familia. ¿Sabes? A veces las bendiciones de Dios, para que lleguen a tu vida, dice Dios, primero, bríndate para mí. Entrégame a mí, dice Dios primero. A veces que la gente dice: pero yo no sé si tengo mucho para dar, o tengo miedo, no sé si tengo mucho tiempo, no sé si tengo grandes cualidades, no sé si valgo la pena, no sé si Dios puede hacer algo conmigo. Y a veces que Dios dice: pero no tengas temor, dice. ¿Por qué dudas? Es que no sé, si empiezo a ir a la iglesia, capaz que las cosas se complican, capaz que no tengo tiempo. Dios dice: pero no tengas miedo. La gente siempre dice: sí, pasa que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y estoy ocupado de acá para allá. Y Dios dice: pero está perfecto que hagas todo lo que vos quieras en tu vida. Está perfecto, yo no te quiero privar de nada de eso. Pero yo quiero que aprendas a conocerme, que aprendas a entender cómo es el reino de los cielos, cómo obra Dios, cómo a veces Dios te va a pedir
decisiones en tu vida, actitudes. Cuando a veces está todo mal, cuando hay escasez, cuando a veces no tenés la fe grande, cuando a veces no tenés todo el ánimo en tu vida, cuando a veces no tenés la mejor entrada económica en tu vida, cuando no tenés el mejor quizás ánimo, la mejor predisposición, o cuando tu familia quizás no está en las mejores condiciones, a veces que Dios te va a pedir, bueno, vení, búscame, vení, cántame, sírveme, léeme una palabra, adórame. Dame primero a mí. Pero estoy en prueba, estoy con lucha, así que discutí con mi esposo, discutí con mi hija, y que esto, y que me pasó esto, y que me pasó lo otro. A veces así la gente dice. Pasa que a veces que el pastor no entiende, porque nosotros tenemos pruebas en la casa, y tenemos esto, y tenemos lo otro. Y Dios dice, yo conozco tu situación, conozco tu realidad, conozco tu día a día, dice Dios. Conozco el esfuerzo que tienes que hacer a veces, dice Dios, para venir acá. Pero dice Dios, Elías le dijo, pero no tengas temor, mujer, a la viuda. No tengas miedo. A veces tenemos que aprender a desafiar nuestra fe. Y Dios a veces quiere desafiar nuestra fe. ¿Sabes? Cuando a veces las condiciones no están dadas. La gente dice, yo cuando crezca, cuando ya me lea la Biblia de tapa a tapa y me conozca todo el conocimiento, voy a empezar a hacer algo para Dios. Dios dice, no. A veces estás luchado y Dios te llama a hacer cosas para Dios. A veces estás luchado, estás con prueba y Dios te pide que seas de bendición para otros, que compartas. ¿Qué clase de Dios que le quita el alimento al hijo de una mujer para darle un nombre de Dios? ¿Qué clase de Dios es este? Bueno, el Dios que se quiere glorificar en la escasez, en tu problema. El Dios que te quiere enseñar algo maravilloso, algo que muchos no pueden entrar y no pueden experimentar el poder de Dios. Porque a veces para experimentar la gloria, las bendiciones de Dios, tienes que aprender a desafiar tu fe, aún en esos momentos de escasez, cuando todo está mal. Cuando no tienes el ánimo de venir a la casa de Dios, cuando no tienes el ánimo de querer hacer las cosas para Dios. Cuando te ha pasado de todo y a veces Dios dice, bueno, ven, dame lo que tienes. Ven, predisponte para mí, dice Dios. Pero tuve problemas, me pasó esto, me pasó lo otro. No tengo trabajo. Bueno, acá hay una viuda pobre. Y Elías le dijo, no tengas miedo. Todo lo que quieras hacer, hacelo, pero primero dámelo a mí. Este era un desafío, ¿sabes? Para que la viuda confíe. Para que la viuda confíe en la palabra de Dios. ¿Y cuál era la palabra? La Biblia dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué le dice Elías? Mira, mujer, si tú me crees, si tú confías en mí, tu vida nunca se va a disminuir. La escasez se va a terminar. Vas a ver cómo yo de la escasez te voy a llevar a abundancia, bendición. A veces de las pequeñas actitudes en tiempos difíciles pueden venir grandes bendiciones para tu vida. Pueden venir milagros, prosperidad. De lo pequeño a veces. A veces que esperamos que Dios derrame de su gloria de actitudes grandes. Que a veces así Dios actúa. En cosas grandes, pero a veces Dios dice, pero en lo pequeño, dice Dios. Pequeño. La gente quiere ver cosas grandes para actuar. Dios dice, no tienes que ver cosas grandes para actuar. Tienes que ver y aprender a confiar en lo pequeño, porque cuando Dios te da una señal es fácil creer. Pero cuando Dios no te da ninguna señal, porque ¿qué señal le estaba dando Dios o Elías a la viuda de que todo le iba a ir bien? No le dio ninguna señal, solamente le trajo la palabra y le dijo, mira, mujer, si tú me das a mí primero, yo te voy a bendecir. No le dio señal como quizás Dios le dio a Gedeón. Gedeón dice que en un momento también en el tiempo de la lucha, de las pruebas en su fe, dice que vino el ángel de Dios y le habló a Gedeón y le dice, varón esforzado y valiente, Dios está contigo. Y Gedeón dijo, si Dios está conmigo, ¿por qué nos ha acontecido todas estas cosas? ¿Dónde está la maravilla que nuestros padres nos comentaron cuando ellos salieron de Egipto? Como diciendo, ¿dónde está la gloria de Dios después de esta situación difícil? Dice que Gedeón luchaba, se quejaba, porque los enemigos dice que subían constantemente a su pueblo y le robaban todo el trabajo que ellos hacían. Entonces Dios le vuelve a hablar a Gedeón y le dice, Gedeón, ve con estas tu fuerza y tú librarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo?, le dice. Y Gedeón dice, Señor, ¿con qué libraré yo a Israel si soy el más pobre de mi familia? No tengo nada. Entonces Dios le vuelve a hablar a Gedeón y le dice, Gedeón, ve
ve, yo estaré contigo. Entonces Gedeón le dice, Señor, si tú me vas a ayudar y si tú vas a estar conmigo, necesito una señal. Y dice que ahí es donde Gedeón le pide 2 señales a Dios tremendas, porque él dudaba mucho. Ahora yo te pregunto, ¿qué señal le dio Elías a la viuda? ¿Qué señal le dio? ¿Qué garantía? Solamente le dio la palabra. Y a veces la palabra de Dios es más que suficiente en tu vida para que te sea la garantía, para que tú confíes. Que cuando Dios te pide algo, tú tienes que animarte a hacerlo, pero con fe, creyendo. No esperando una gran señal, no esperando que algo suceda, no esperando que el mundo cambie. La gente quiere que otros cambien. Dios dice, pero cambia tú primero. Esta viuda pudo haber dicho, no, vamos a esperar a que en algún momento va a volver a caer la lluvia. Así la gente dice, vamos a esperar a que en algún momento el país se mejore. Voy a esperar ya que mi esposa cambie y ahí recién yo voy a querer cambiar. No, dice Dios, cambia tú primero. Tú toma la determinación. Porque entre tanto que tú quieres esperar que los otros cambien, tardas la bendición de Dios. Los tiempos no avanzan y se van retrasando. La gente quiere que su vida, su entorno, su familia, todo cambie. Y ese es el grave problema, porque a veces eso no cambia hasta que tú no cambias primero, hasta que tú no pones una actitud de fe, hasta que tú no pones una actitud de obediencia ante Dios. El cambio no vendrá de afuera, el cambio tiene que venir de ti. La mujer estaba pobre, su hijo estaba a punto de morir. Y esta mujer me dijo, a ver, tengo 2 cosas para hacer. O como y me muero, o le doy el beneficio de la duda y le doy la comida que me queda. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Voy a confiar a ver si Dios lo hace. Si ya sea si me lo quedo, como y me muero, pero como que con Él tengo más chance. Como que con Él tengo más oportunidad. Y Elías estaba ahí desafiando la fe de la viuda. A veces que Dios desafía la fe de muchos. Cuando están en graves problemas, en graves situaciones, dice Dios, vení a la iglesia igual. Cántale a Dios igual. Abra su Biblia y siga leyendo igual. Quebrante su corazón. Pero hay problemas y no veo cambio, no veo señales. No importa, dice Dios, tú tienes que aprender ahí. Ahí en lo poco, en la escasez, en la pobreza, sabes que se aprende. Sabes que en grandes situaciones y escasez de distintos países, hombres se les ocurrió una idea, inventaron algo y hoy en día son grandes millonarios. Porque en pleno necesidad no tenían trabajo, no conseguían, las puertas se les cerraban y dijo, algo tengo que hacer, porque si espero hasta que el gobierno me dé un trabajo o si espero hasta que alguien me abra una puerta, no, a ver, voy a empezar a pensar, invento algo, no sé. Yo voy a tratar de resolver y de cambiar mi situación. Así muchos hombres que se les vino la idea de hacer algo. Ese es el problema, ¿sabes? A veces que la gente está esperando que Dios que haga algo, que otros hagan algo. Dios dice, no, pero si tú estás mal, bueno, haz tú el paso. Da tú el cambio. Da tú tu oración. Da tú tu búsqueda hacia Dios. Porque ahí es donde Dios se quiere glorificar, cuando Dios quiere desafiar tu fe. Dios ya había desafiado la fe de Elías. Dios le dijo a Elías, andate a Sarepta, la pobre, la que no tiene nada, ella te va a sustentar. Ella te va a proveer. Y Elías tenía que confiar. Bueno, Señor, si vos me decís que ella va a proveer, está bien. ¿Sabes? A veces es así. Dios nos llama y Dios nos dice, tú tienes que hacer esto. Y uno dice, pero Señor, habrá bendiciones, recursos. Veremos el fruto. Y Dios dice, pero hacelo. Pero parece que no sucede nada. A veces yo le digo a Dios, pero Dios dice, pero hacelo. Tú tenés que confiar. La Biblia dice que Dios en medio del desierto abrirá ríos. Dice la Biblia que Dios del desierto transformará el paraíso, dice las Escrituras. Para ello es donde tiene que valer la fe, tiene que valer la confianza entre tu realidad y el poder y los recursos que Dios tiene para cambiar las situaciones de nuestra vida. A veces así, cuando no tienes ganas, cuando no hay fuerza, cuando no hay ánimo, no hay revelación, no hay toque del Espíritu Santo. Bueno, así a veces, esos momentos, ¿sabes cuántas veces yo en medio de la lucha he sido de bendición para otros?
En medio de la lucha he predicado, he orado por la gente, he salido a compartir la palabra, he trabajado para Dios, me he esforzado a pesar de que estaba en la misma lucha. Y yo he visto la mano de Dios a veces en medio de esas ruinas, en medio de esas situaciones difíciles. Cuando es difícil ver a Dios, cuando es difícil creer en Dios, ahí es donde el Señor, es donde tu fe se potencia. Pero no, la gente quiere que su fe se potencie en un milagro, en algo grande. Y ese es el grave problema, que Dios no te puede dar lo mucho si todavía no has sido fiel en lo pequeño y lo poquito. Por eso dice la Biblia que Dios en un momento, comparando la parábola de los talentos, dice que dice que vino un señor y dice que puso a sus siervos a encargar de sus negocios. Y a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y le dijo, vayan y trabajen, multiplíquenlo, fíjense qué van a hacer. Entonces dice que luego de un tiempo vino el amo y vino a pedirle cuenta a sus siervos de lo que le había regalado, de los talentos. Y dice la Biblia que el que le dio 5 dijo, mi señor, usted me dio 5 talentos, a que le doy otros 5 talentos más, es decir, tiene 10. Entonces el amo le dice, bien, fiel y bueno y justo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondrá. Entonces dice que luego viene el que recibió 2 talentos y le dice, mi señor, usted me dio 2 talentos, acá se los presento y es más, le doy 2 talentos más, es decir, le da 4. ¿Qué le dice el amo? Bien, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y aparece el tercero, el que había recibido 1 talento solamente. Y dice que cuando el amo se acerca a él, le dice, mi señor, usted me dio 1 talento. Y como yo sabía que usted era severo y era celoso, y que usted es una persona que a veces tiene mucho orden en la vida, y que usted es una persona estricta, entonces tuve miedo porque no creí que yo podía multiplicar como los otros, así que yo lo escondí en la tierra, porque tuve miedo. Es decir, porque no tuve visión, no tuve fe. ¿Sabes por qué? Este siervo dice que luego el amo le dice, siervo inútil, le dice, tuviste miedo, ¿cómo aunque sea no lo vas a poner en los bancos, al talento, al dinero, para que me hubiese generado interés? Pero no tenía visión, no tenía fe, no tenía confianza. No es que no tenía capacidad, porque la Biblia dice que en esa parábola el amo le dio según su capacidad a cada uno. Si a uno le dio 5 es porque el amo sabía que él podía hacer con esos 5 talentos, él podía trabajar. Al otro le dio 2, al otro le dio 1. ¿Cuántos talentos Dios te habrá dado? ¿Cuántas cosas Dios te ha dado para ti? ¿Lo has multiplicado? ¿O has tenido miedo y te lo has guardado? Porque piensas que no es suficiente, porque piensas que Dios no puede hacer cosas grandes, porque piensas que no tiene tiempo. ¿Cuántas cosas quizás? ¿Cuántos talentos Dios te ha dado? Y los tienes ahí guardados. Y el amo le dijo, has sido un siervo infiel, porque lo guardaste. Y yo esperaba que tú lo inviertas, que hagas algo con ese don, con ese talento, pero lo guardaste ahí por miedo, por inseguro. Mucha gente, ¿sabes? Así, insegura de la vida. Tiene talento, tiene dones, pero son inseguros porque no confían en Dios. ¿Sabes? A mí todo lo que Dios me ha dado, yo se lo he multiplicado. Todo lo que Dios me ha dado he tratado de serle fiel. Dios me decía, te doy esto, bueno Señor, te lo multiplicaré. Trataré de alguna forma lo tengo que multiplicar, no lo sé. Esta viuda estaba ahí. Tenía solamente un poquito de harina y un poquito de aceite. Tenía algo, siempre tenemos algo para dar. El problema es, a veces, es la fe que tenemos. Es la confianza y seguridad de nuestro Dios. El profeta le dijo, mujer, no tengas miedo. Pero yo tengo que hacer muchas cosas en mi vida, pastor. Dios dice, pero no tengas miedo, dice Dios. Yo no te voy a pedir que vendas tu casa para que se la des a la iglesia. Dice Dios, yo no soy así. Te pediré actitudes a veces en medio de tu dificultad, pero para que creas. Yo siempre he aprendido que Dios, dice la Biblia, que da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza de aquel que no tiene.
Algunos dicen, estoy luchado, pastor. Bueno, sirva más si está luchado. Está cansado, cante más a Dios. Si está cansado, va a ver cómo van a venir sobre su vida. Va a ver cómo va a venir ánimo, gozo, alegría. Predíquele a alguien, va a ver cómo su ánimo, va a ver cómo se va a sentir tan bien de que una palabra que salga de su boca y bendiga a otra gente le cambia la vida. A veces dice Dios, ahí en plena escasez, dice Dios, hacelo, dalo, entregalo para mí. No tengas miedo, dice Dios. Porque Dios le trajo la promesa a la viuda y le dijo, porque Dios dice así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Es decir, nunca, no te va a faltar nada. Si me crees, jamás te va a faltar nada. A mí jamás me hizo falta nada porque yo he aprendido a confiar siempre en Dios. He aprendido a sentirme seguro. Porque a veces así, en tus noches, en tus problemas, tienes que aprender a confiar en Dios y creer que ahí es donde Dios se puede manifestar mucho mayor, mucho más grande. Dice que en un momento el Señor llama a un discípulo y le dice, ven y sígueme. Y el discípulo le dice, pero maestro, mi papá murió, deja que lo entierre a mi padre y luego te siga. ¿Y sabes qué le dice el Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos, ven y tú sígueme, punto final. Deja, si tu papá ya murió, déjalo ahí, vos seguime. A veces Dios dice, sí, pero tengo problemas, tengo lucha. Dice Dios, deja tu problema, vení, seguime. Vení, buscame, vení, servirme, vení, cantame, alabame. Vení a la iglesia, vení, conocerme, dice Dios. Pero estoy en lucha, en las dificultades, dice Dios, deja la prueba, deja eso. Vení, dice Dios. Vení, conocerme más. Vení, buscame más, dice Dios. Y dice la Biblia, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa, dice, muchos días. La mujer verdaderamente ahora había conocido una etapa de Dios tremenda. De su escasez a la abundancia. De la pobreza a la prosperidad. A veces que tu escasez en ese tiempo ahí es donde a veces Dios te quiere desafiar. Cuando estás con lucha, dice Dios, da tu mejor alabanza, dice. Cuando has tenido problemas hasta con tu perro, con tu gato, dice Dios, ahí dale gloria más a Dios. Ahí desde el problema, desde la dificultad. Dice que así ciertos varones llamados Pablo y Silas, luego de ser apaleados, luego de ser, dice que golpeados, lo metieron en la cárcel, en la peor cárcel de todo. Dice que le pusieron cadenas y lo metieron al fondo de la cárcel. Y dice que en plena noche, dice que Pablo y Silas, orando a Dios, empezaron a cantar himnos. Empezaron a alabar a Dios. En medio de la cárcel, luego de ser golpeados, luego de ser maltratados, de ser tratados como un animal. En su peor escasez, en su peor momento, dice que ellos se juntaron con Pablo y Silas y empezaron a cantar a Dios. Empezaron a alabar, a adorar. Y en ese momento dice que mientras ellos cantaban, los presos los oían. Como diciendo, ¿qué les pasa a estos locos? Lo acaban de golpear, lo acaban de maltratar, estar ahí. Que está todo ensangrentado y se ponen a cantar a Dios. Pero dice que los presos los oían. Escuchaban cómo dos hombres que habían sido apaleados daban la gloria a Dios. Cantaban con un gozo, con una alegría luego de haber pasado este momento difícil. Entonces dice que mientras ellos cantaban, dice que los cimientos de la cárcel empezaron a temblar. Dice que vino como un terremoto que empezó a sacudir los cimientos de la cárcel. Y dice que las cadenas de los presos todas se soltaron. Y dice que todas las puertas de las cárceles se abrieron. Porque sabes que eso pasa cuando tú cantas en medio de tu problema, en medio de tu adversidad. Cuando tú te animas a darle ahí a Dios, te animas a darle lo mejor, lo que tienes, te animas a confiar en Él. Ahí es donde el infierno empieza a temblar. Ahí es donde la maldición se empieza a romper. Ahí es donde los problemas empiezan a ser sacudidos. Y el diablo ya no los puede retener, lo tiene que soltar una vez. Porque la presencia de Dios, porque la actitud, la fe, es lo que rompe la maldición del enemigo, es lo que vence a Satanás. El Señor dijo, ¿quién es el que vence a este mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Dice, es el que vence, es el que triunfa, es el que gana la victoria, es el que confía en el Señor. Aleluya. Y la harina de la tinaja no escaseó,
ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Es decir, todo se cumplió, no faltó. Este es el secreto, ¿sabes? Compartir, dar. Cuando no tengas casi nada, bueno, dice Dios, dalo ahí. Ahí vas a ver mi bendición. Ahí vas a ver la abundancia. Ahí vas a ver la fe. Ahí vas a ver cosas tremendas. Yo he tenido que orar por personas estando yo enfermo. He tenido que predicarles a otros de la esperanza, de la fe, del amor de Dios estando en la lucha. He tenido que hablarles del poder de Dios en medio de la prueba. Y uno dice, pero ¿cómo vas a orar por el enfermo cuando vos estás enfermo? ¿Qué de eso se trata? De eso se trata la fe. No que te muevas por tu condición, por tu realidad, por lo que vives, sino que prediques y te muevas por la fe, por cómo tú crees en Dios. No, yo no voy a orar por esa persona porque yo estoy mal económicamente y bueno, y parece que Dios no está conmigo. La Biblia dice que un profeta llamado Eliseo dice que murió enfermo, pero murió, dice, investido en el poder y la gloria de Dios. Dice que este hombre de Dios, que tenía el don, dice las Escrituras, de poder escuchar a la distancia lo que hablaba el enemigo. Un varón que resucitó muertos también. Pero dice que Elías estaba enfermo y Dios no lo sanó. Pero su enfermedad no lo impidió a que Eliseo sea un canal de bendición para otros. Hasta tal punto dice la Biblia que luego de que Eliseo muere, pasa un tiempo y pasaba ahí un grupo de personas que traían a un compañero muerto. Y dice que mientras iban caminando, justo tiraron al cuerpo, lo tiraron donde estaban los huesos de Elías, ahí en la tumba de Eliseo, mejor dicho. Y cuando el cuerpo muerto dice que tocó los huesos de Eliseo, dice que en ese momento el cuerpo revivió. Imagínate, lleno de la gloria, lleno del poder de Dios, estaban ahí los huesos, todo petrificado de Eliseo. Pero sus huesos tenían el poder para levantar al muerto. Es que esa es la fe, ese es el que confía en Dios, el que se anima a aferrarse a las promesas de Dios firmemente. Cree que la maldición se transforma en bendición. ¿Pero cuándo? Cuando el mundo cambie, cuando el gobierno cambie, cuando tu casa cambie, cuando tu matrimonio cambie, cuando tus hijos cambien. ¿Cuándo qué? Cuando otros hermanos quieran hacer algo, cuando la iglesia cambie. No, dice Dios, cuando tú cambies, cuando tú pongas de tu determinación, cuando tú te quieras animar. Porque eso hace un hijo de Dios. Esta mujer estaba ahí juntando leñitas, pero cuando tuvo la oportunidad dijo, o le doy o me lo quedo y me muero. Y bueno, ¿por qué voy a morir? Voy a dárselo. Así algunos no quieren entregar su vida para Cristo. ¿Y sabes qué pasa? Se mueren en la vida, se mueren en los problemas, se mueren en el afán de este mundo, se mueren en los problemas de sus hogares, se terminan muriendo. El mundo los traga, el afán, la corriente, los problemas, todo el mundo los traga. Porque no quieren dar en tiempos de prueba, en tiempos de dificultades. Y se quedan y comen y están tranquilos, pero luego mueren y se apartan de Dios. Pero cuando tú no tienes nada y cuando estás aún en la lucha, dice Dios, dámelo para que no te mueras. Yo he visto cantidad de personas que vienen y se van, vienen y se van, vienen y se van. ¿Y sabes cuál es el índice y la señal que pasa en sus vidas? Y que cuando están en la lucha, en la prueba, bajan y dejan de hacer todo. Se bajan de todo. Y por eso mueren. Esta viuda no muere porque esta viuda dio lo que tenía. Si se lo hubiese quedado, está bien, hubiese disfrutado él, ella y su hijo por un momento. Y luego iba a venir la muerte. Ese es el grave problema. Y es la gran señal de la gente que se aparta de los caminos de Dios. Es porque cuando todo se pone mal, quieren abandonar todo. Se quieren quedar. No se quieren sentir presionados. No se quieren sentir exigidos. Y abandonan. Pero no. Dios dice, no, confía. Confía en esa dificultad que estés. Dámelo, entrégamelo. Y vas a ver cómo
yo te voy a bendecir. La Biblia dice, encomienda tus caminos a Jehová, confía en Él y Él hará. Dice la Biblia, echa sobre Jehová tu carga y Él te va a sustentar. Dice, cuando fuere tiempo, dice, no dejará caído para siempre al justo. Dice, Dios siempre lo levanta al justo. Por más que caiga, dice que Dios lo vuelve a levantar. 7 veces cae el justo, pero dice que 7 veces te volverá a levantar Jehová. Te vas a caer, Dios te levanta, te caes y te vuelves a levantar, dice el Señor. Aleluya. Yo voy a invitarlo a que pueda colocarse de pie. Y vamos a hacer una oración. Ahí donde estás, yo quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos unos breves segundos. Y que puedas repetir esta oración en tu corazón para que te animes a confiar en el Señor. Para que sepas que el Señor se glorifica a veces en lo pequeño, en la adversidad, en aquellos momentos, situaciones a veces cuando no ves señales. Ahí es donde tienes que aprender a aferrarte en el Señor. Si usted quiere hacer una oración, puede cerrar sus ojos y repetir después de mí esta breve oración que dice: Señor Jesús, en este momento he entendido tu palabra, he entendido tu plan, porque a veces me pide a que me esfuerce, a que te siga, a que te sirva, a que te sea fiel cuando todo está mal. Señor, ayúdame a creer que tú puedes cambiar mi vida, que tú puedes transformar mi familia desde el momento que me anime a obedecerte, desde el problema, desde la escasez, desde la pobreza. Señor, enséñame a confiar en ti y no en lo que tengo, en tu poder, en tu sabiduría, en tu gloria, sabiendo que lo imposible para los hombres, posible es para ti, Señor. Quiero creer más, quiero confiar más en ti. Y aunque venga el problema, la enfermedad, la escasez, enséñame a ver tu poder y a ver tu gloria, para que en mi vida y en toda mi familia el aceite y la harina nunca terminen escaseando, sino que venga tu bendición del cielo en todas las áreas de mi vida. Gracias, Señor, por haberme hablado, por haberme enseñado, porque hoy he aprendido a conocerte un poco más. Gracias, Señor, por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, iglesia. Denle un aplauso bien fuerte a su Dios.